Capítulo 7. La familia se enfrenta a sus peores temores. A pesar de que la casa se había convertido en un lugar de paz y sanación, Emily todavía sentía una presencia extraña en ciertas partes de la casa. A menudo, cuando estaba sola, podía sentir una sensación de frío en la habitación y un escalofrío recorría su columna vertebral. A veces, se despertaba en medio de la noche sintiendo como si alguien o algo estuviera observándola. Emily tuvo que hacer algo para investigar la extraña presencia en la casa. Contactó a un par de investigadores paranormales que habían sido recomendados por amigos. Los investigadores acudieron a la casa con sus herramientas y comenzaron a hacer una investigación exhaustiva. Durante la investigación, los investigadores paranormales detectaron varias anomalías en la casa. Había puntos fríos en ciertas áreas de la casa y los medidores de energía mostraban picos de actividad en momentos en que no había nadie en la casa. Emily estaba impresionada por la tecnología que los investigadores paranormales estaban utilizando y se sintieron un poco más tranquilas sabiendo que había personas en la casa que estaban investigando la extraña presencia. Sin embargo, durante la investigación, los investigadores detectaron algo aún más perturbador. Algo había estado siguiéndolos en la casa y no era un espíritu amistoso. Emily se asustó al escuchar esto y solo que necesitaba hacer algo para protegerse a sí mismo y a la casa. Emily recordó que había conocido a una mujer mayor en una de las conferencias de espiritualidad que había asistido. La mujer se había presentado como una sanadora espiritual experta en exorcismos y purificaciones. Emily decidió que era hora de contactarla y pedir su ayuda. Después de hablar con la mujer, Emily descubrió que tenía experiencia en purificar casas y exorcizar espíritus malignos. La mujer llegó a la casa y realizó un exorcismo completo. Emily se sintió un poco nerviosa por tener a alguien desconocido en su casa, pero sabía que era necesario para la protección de ella y de la casa. La mujer llegó a la casa y comenzó a preparar para el exorcismo. Emily la acompañó en cada paso del proceso y se sintió aliviada al ver que la mujer parecía saber exactamente lo que estaba haciendo. Durante el exorcismo, la mujer llamó a los espíritus malignos y los desafió a salir de la casa. Emily sintió una sensación de alivio cuando finalmente terminó el exorcismo y la mujer declaró que la casa estaba libre de energías malignas. Emily agradeció a la mujer y sintió una gran sensación de paz después de que se fue. Finalmente, se sintió como si la casa estuviera verdaderamente en paz y segura. A pesar de todo lo que había pasado, Emily había logrado transformar la casa en un lugar seguro y acogedor, donde ella y su familia podrían vivir en paz y felicidad. A pesar de que la sanadora espiritual había realizado el exorcismo y declaró que la casa estaba libre de energías malignas, Emily todavía sentía una cierta inquietud en su interior. No estaba segura de si era solo su imaginación o si todavía había algo en la casa que no estaba del todo bien. Decidió seguir adelante con su vida y no pensar demasiado en ello. Sin embargo, esa noche, Emily tuvo una serie de pesadillas perturbadoras. En cada una de ellas, se encontraba en la casa, pero todo estaba oscuro y había una presencia maligna que la perseguía. Se despertó varias veces en la noche con sudor frío y un temor abrumador en su corazón. A la mañana siguiente, Emily decidió que necesitaba hacer algo para sentirse más segura en la casa. Recordó que uno de los investigadores paranormales le había recomendado que colocara amuletos protectores en ciertas áreas de la casa para atraer a los espíritus malignos. Compró una serie de amuletos y comenzó a colocarlos en diferentes partes de la casa. A medida que lo hacía, sentí una sensación de tranquilidad en su interior. Finalmente, después de colocar el último amuleto, se sintió completamente en paz y segura en la casa. Pasaron varios días sin incidentes, y Emily comenzó a pensar que tal vez las pesadillas y la sensación de inquietud eran solo su imaginación. Sin embargo, una noche, mientras estaba viendo la televisión en el salón, escuchó un ruido extraño que venía del piso de arriba. Al principio, pensó que tal vez era solo el viento golpeando una ventana, pero luego escuchó algo más. Era un ruido que venía de una de las habitaciones de arriba. Emily comenzó a sentir miedo de nuevo y se levantó para investigar. Cuando llegué a la habitación, vio que la puerta estaba cerrada. Se sintió extraña, ya que no había cerrado la puerta de esa habitación en particular. Con la mano temblorosa, abrió la puerta y encendió la luz. Lo que vio la dejó sin aliento. La habitación estaba destrozada, había muebles tirados por todas partes y los cuadros habían sido arrancados de las paredes. Emily se quedó paralizada por el miedo y la sorpresa. En ese momento, escuchó un sonido detrás de ella. Se volvió rápidamente y vio algo que la hizo gritar de terror. Un espíritu oscuro estaba flotando en el aire frente a ella, con los ojos fijos en ella. Emily intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Estaba atrapada, indefensa ante la presencia maligna que la estaba observando. Entonces, de repente, el espíritu desapareció. Emily cayó al suelo, temblando y llorando.
Sabía que necesitaba hacer algo para enfrentarse a la presencia maligna que había invadido su casa. Decidió que la única opción era enfrentarse a sus miedos y enfrentarse. Capítulo 8. La verdad detrás de la maldición. Emily tuvo que hacer algo para acabar con la presencia maligna que se había adueñado de su casa. Buscó en internet y encontró un grupo de expertos en fenómenos paranormales que se habían especializado en casos de exorcismo y limpieza de energías negativas. Emily se puso en contacto con ellos y les explicó lo que estaba sucediendo en su casa. Después de una revisión exhaustiva de la casa, el grupo de expertos encontró algo sorprendente. Descubrieron que debajo de la casa había una cripta antigua que se había sellado durante años. La cripta estaba llena de espíritus malignos que habían estado buscando una salida. Los expertos en fenómenos paranormales sugirieron que la cripta tenía que ser sellada nuevamente y los espíritus malignos deberían ser exorcizados. Emily estaba aterrorizada ante la idea de lo que se estaba enfrentando, pero sabía que tenía que hacer algo para acabar con los sucesos extraños que habían estado ocurriendo en su casa. Los expertos se prepararon para el exorcismo y comenzaron el proceso en la habitación donde Emily había tenido su encuentro con el espíritu oscuro. Emily se unió a ellos y se sostuvo de la mano, mientras los expertos comenzaron a recitar un conjuro para alejar a los espíritus malignos. Durante el exorcismo, hubo una intensa lucha entre los expertos y los espíritus malignos. La habitación comenzó a sacudirse y todo se volvió oscuro. Emily podía sentir una fuerza poderosa que la empujaba hacia atrás, pero los expertos la mantuvieron segura y la protegieron. Finalmente, los espíritus malignos fueron exorcizados y la habitación volvió a su estado normal. Los expertos explicaron a Emily que los espíritus malignos habían estado atormentando a la casa durante años y que su presencia era la razón por la cual la casa se había mantenido abandonada durante tanto tiempo. Emily, agotada y asustada, pero también se sintió aliviada de que todo había terminado. Los expertos sugirieron que Emily debía dejar que la casa se calmara durante unos días antes de volver a vivir allí. Emily decidió pasar una noche más en un hotel antes de volver a su casa. La noche que Emily pasó en el hotel, no tuvo pesadillas ni escuchó ruidos extraños. Al día siguiente, volvió a su casa y se sintió aliviada de que todo parecía estar en calma. La casa finalmente se había liberado de los espíritus malignos, que la habían atormentado durante tanto tiempo. Emily comenzó a sentirse más cómoda en su casa una vez que la sensación de presencia maligna desapareció. Se tomó el tiempo para limpiar y organizar todo, y comenzó a sentir que finalmente podría llamar a esa casa su hogar. Pero algo aún no estaba bien. A pesar de que los espíritus malignos habían sido exorcizados, todavía había una sensación de malestar en la casa. Emily comenzó a tener la sensación de que alguien la estaba observando todo el tiempo y seguía teniendo la sensación de que algo estaba mal. Una noche, mientras Emily estaba acostada en su cama, sintió una presión en su pecho. Trató de moverse, pero se dio cuenta de que estaba paralizada. No podía hablar ni mover sus brazos y piernas. Intentó gritar, pero no salió ningún sonido de su boca. Finalmente, la presión en su pecho desapareció y pudo moverse de nuevo. Emily estaba aterrorizada y no sabía lo que había sucedido. Comenzó a investigar en línea y descubrió que había experimentado algo llamado parálisis del sueño. Pero lo que la asustó aún más fue descubrir que muchas personas que habían experimentado la parálisis del sueño también habían sentido la presencia de espíritus en su habitación. Emily se dio cuenta de que algo más estaba pasando en su casa. A pesar de que los espíritus malignos habían sido exorcizados, todavía había algo que no estaba bien en la casa. Decidió que tenía que hacer algo para descubrir lo que estaba pasando. Investigó en línea y encontró un medio que había ayudado a otras personas a liberar sus hogares de espíritus malignos. Emily se puso en contacto con el medio y le explicó lo que estaba sucediendo en su casa. El medio llegó a la casa y comenzó a recorrerla. Rápidamente se dio cuenta de que había un espíritu atrapado en la casa, un espíritu que no había sido exorcizado con los otros. Descubrió que el espíritu era el de una joven que había vivido en la casa hace muchos años. La joven había muerto trágicamente en un incendio que había destruido gran parte de la casa. El medium habló con el espíritu de la joven y le explicó que estaba muerta y que necesitaba dejar la casa. Le dijo que había algo mejor esperándole y que no debía quedarse atrapada en la casa. El espíritu finalmente terminó y se fue. Después de la partida del espíritu de la joven, la casa se sintió más tranquila. Emily no había sentido la presencia de espíritus desde entonces. Sabía que todavía tenía que lidiar con los efectos de la parálisis del sueño, pero estaba aliviada de que la presencia maligna en su casa finalmente había sido eliminada. Emily finalmente pudo llamar a esa casa. Capítulo 9. Un intento desesperado por escapar. Emily finalmente pensó que todo estaba en orden y que su casa era un lugar seguro. Sin embargo, comenzó a notar algo extraño en su cuerpo. Tenía marcas extrañas en su piel, parecidas a rasguños aparentes. Emily se asustó y no sabía qué estaba pasando.
Incluso cuando ella intentaba mantenerse tranquila y racionalizar la situación, las marcas seguían apareciendo. A veces, las marcas eran tan profundas que sangraban y dejaban cicatrices en su piel. Emily comenzó a temer por su seguridad y no sabía qué hacer. Ella descubrió que las marcas eran síntomas de ataques demoníacos. Recordó lo que había visto en las películas de terror y las historias de exorcismo, y temió que su casa había sido tomada por un demonio. Emily recordó que el médium que había visitado su casa le había dado una lista de sacerdotes que podrían ayudarla en caso de que volviera a tener problemas. Emily no dudó y llamó a uno de los sacerdotes en la lista. Él acudió rápidamente a la casa de Emily y comenzó a realizar un exorcismo. El sacerdote comenzó a recitar oraciones en voz alta y a bendecir cada habitación de la casa. A medida que recitaba, Emily podía sentir la presencia del demonio en la casa. Los objetos comenzaron a moverse solos, las luces parpadeaban y el aire se volvía frío. Emily estaba asustada, pero el sacerdote la tranquilizó y le dijo que todo estaría bien. Siguió recitando oraciones y bendiciendo la casa. De repente, el aire se calmó y todo se volvió silencioso. El sacerdote le dijo a Emily que el demonio había sido exorcizado de su casa. Emily estaba aliviada, pero seguía temerosa. Después de todo, nunca esperó que esto sucediera. Sin embargo, el sacerdote la tranquilizó y le aseguró que todo estaba bien ahora. Después de que el sacerdote se fue, Emily se sentó en su sala de estar y comenzó a reflexionar sobre todo lo que había pasado. Sabía que nunca podría volver a vivir sin pensar en la posibilidad de que algo extraño pudiera suceder en su casa. Pero también sabía que había superado una experiencia aterradora y que su hogar finalmente era seguro. Emily se acurrucó en su sofá y suspiró de alivio, sintiendo que finalmente podía dormir en paz. Pero a medida que Emily se acurrucaba en su sofá, su tranquilidad se vio interrumpida por un sonido extraño. Era un sonido gutural y rasposo, que parecía venir de alguna parte de su casa. Emily se levantó del sofá y comenzó a caminar por la casa, tratando de descubrir de dónde venía el sonido. El sonido se hizo cada vez más fuerte y Emily comenzó a sentir que algo estaba acechándola. Cada vez que se acercaba al origen del sonido, parecía que se alejaba. Emily comenzó a sentirse atrapada en su propia casa, sin saber qué hacer. Finalmente, el sonido se detuvo. Emily se detuvo en seco, esperando lo peor. Pero en su lugar, lo que vio la sorprendió aún más. La figura oscura y misteriosa de un hombre apareció frente a ella. La figura parecía flotar en el aire, sin peso ni forma definida. Era como si estuviera hecho de humo negro, que se retorcía y se agitaba en la brisa. Emily se paralizó, sin saber cómo reaccionar. La figura avanzó hacia ella y comenzó a hablar en un lenguaje extraño y siniestro. Emily no podía entender lo que decía, pero sabía que era algo peligroso y aterrador. De repente, la figura desapareció, dejando a Emily sola en su casa. Ella no podía creer lo que acababa de suceder. Había pasado por tantas cosas en los últimos días y pensó que finalmente había superado su miedo. Pero ahora, con la aparición de esa figura misteriosa, no sabía si alguna vez podría volver a sentirse seguro en su propia casa. Emily utilizó que necesitó ayuda de nuevo. Recordó al medio que había visitado su casa antes y decidió llamarlo para que la ayudara una vez más. El medio llegó a su casa poco después y comenzó a realizar una sesión espiritual para descubrir lo que había pasado. Después de varias horas de trabajo, el medio pudo determinar que la figura oscura era en realidad un espíritu maligno que había sido liberado durante el exorcismo. El espíritu había estado atrapado en la casa durante años y, cuando el sacerdote realizó el exorcismo, se liberó y comenzó a causar estragos en la casa de Emily. El medium trabajó duro para purificar la casa y liberarla del espíritu maligno. Después de varias horas de trabajo, finalmente pudo liberar al espíritu de la casa y asegurarse de que Emily estaba segura. Emily finalmente pudo respirar aliviada una vez más. Sabía que había pasado por una experiencia aterradora, pero también sabía que había superado el miedo y había tomado medidas para asegurar su hogar. Ahora podía descansar en paz, sabiendo que Capítulo 10. La noche más terrorífica de sus vidas. La noche era oscura y tormentosa cuando Elena y su grupo llegaron a la casa antigua. La tensión era palpable mientras se acercaban a la puerta principal. Habían recopilado todas las pruebas necesarias para exorcizar a los espíritus atrapados en la casa, y ahora era el momento de poner en práctica su plan. El equipo se divide en dos grupos. Uno de ellos se encargó de llevar a cabo el exorcismo en la habitación donde encontraron las perturbadoras fotos antiguas, mientras que el otro grupo se aseguró de que el resto de la casa estaba despejada. Elena lideraba el grupo encargado del exorcismo. Con una Biblia en la mano, comenzó a leer los versículos sagrados en voz alta. Al principio, todo parecía estar bajo control, pero a medida que la lectura continuaba, algo comenzó a salir mal.
Los objetos comenzaron a moverse solos. Los gritos de los espíritus se escucharon en todo el lugar y la temperatura bajó abruptamente. Los miembros del equipo estaban aterrorizados, pero Elena se mantuvo firme en su tarea. Continuó leyendo la Biblia, incluso cuando una fuerza invisible comenzó a empujarla hacia atrás. Pero entonces, algo extraño sucedió. Elena comenzó a sentir como si la presencia de los espíritus hubiera desaparecido. Se detuvo de leer y miró a su alrededor. El ambiente era tranquilo, y los objetos ya no se movían solos. El exorcismo parecía haber funcionado. Los miembros del equipo suspiraron aliviados. Justo cuando estaban a punto de celebrar, un grito agudo llenó la casa. Miraron en todas direcciones, tratando de identificar la fuente del sonido. Fue entonces cuando vio a la pequeña niña fantasma nuevamente. Estaba parada frente a ellos, con lágrimas en los ojos. Elena intentó acercarse a ella para hablarle, pero la niña retrocedió y desapareció en la oscuridad. El equipo estaba desconcertado. ¿Qué había pasado? ¿Habían logrado exorcizar a los espíritus o no? Mientras tanto, en la ciudad, una familia se preparó para mudarse a una casa nueva. Cuando llegué a su nuevo hogar, la casa parecía vacía y tranquila. Sin embargo, al entrar en una de las habitaciones, encontré una vieja caja llena de fotografías antiguas. Una de las fotos mostró a una niña pequeña con lágrimas en los ojos, sentada en una esquina de la habitación. La familia se sorprendió al ver la imagen, y sintieron una extraña sensación de incomodidad. ¿Qué había sucedido en esa casa antes de que ellos la compraran? ¿Qué les depararía el futuro en ese lugar? El final de esta historia queda abierto a la imaginación del lector. ¿Habrá logrado el equipo de Elena exorcizar a todos los espíritus atrapados en la casa antigua? ¿Qué le sucederá a la nueva familia que se mudará a la casa? ¿Habrá más secretos y tragedias por descubrir? Solo el tiempo lo dirá. Los días pasaron sin incidentes en la antigua casa y pronto llegó la noche de Halloween. Los chicos del pueblo vienen a pedir dulces disfrazados y asustando a los residentes de la casa. Mientras tanto, Jessica y su familia disfrutaron de una cena en el comedor, en silencio. La tensión era palpable y todos estaban nerviosos por lo que podría pasar esa noche. De repente, se escuchó un fuerte golpe en la puerta principal y todos saltaron en sus asientos. Jessica se puso de pie para ver quién había llamado. Al abrir la puerta, se encontró con un sacerdote que le entregó una carta y le pidió que la leyera. La carta que viene de la familia que vendió la casa y explicaba que la casa había sido construida en un cementerio indio sagrado. Los espíritus de los nativos americanos estaban ocupados por la construcción de la casa y habían estado tratando de comunicarse con los vivos desde entonces. Jessica leyó la carta en voz alta para su familia, que quedó paralizada por el miedo. De repente, la puerta principal se abrió de par en par y una ráfaga de viento frío y húmedo entró en la casa. Las velas se apagaron y todo quedó a oscuras. De repente, se escuchan gritos y llantos de niños en todas partes. La familia intentó encontrar una salida, pero todas las puertas estaban cerradas y bloqueadas. Los espíritus de los nativos americanos parecían estar enojados y furiosos, y la familia se preguntó si alguna vez escaparía de esa casa maldita. Finalmente, después de horas de pánico y terror, los espíritus parecieron calmarse y la casa volvió a la normalidad. Jessica y su familia salieron corriendo de la casa y se alejaron lo más rápido posible. A pesar de que habían sobrevivido a la noche más terrorífica de sus vidas, la familia nunca volvió a ser la misma. Todavía se preguntaban si habían sido testigos de algo sobrenatural, y si alguna vez encontrarían la verdad detrás de la maldición que había aislado.